Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a retroalimentar em, los contenidos de generalidades de células, tanto de células procariotas como eucariotas. Perfecto. El temario que vamos a revisar hoy es el objetivo del video y la retroalimentación de los contenidos de células procariotas y eucariotas. Con respecto al objetivo del video, es retroalimentar contenidos de generalidades de las células. Ok, como ya sabemos, todos los seres vivos deben estar constituidos por al menos una célula. Bien, esto se propone en la teoría celular y que da los pilares para todos los estudios posteriores de la biología. Por lo tanto, cualquier ser vivo debe estar constituido al menos de una célula, como los organismos unicelulares, una bacteria, algún tipo de hongo. Bien, y tipos de animales más complejos que van a ser de carácter pluricelulares, que tienen más de una célula. Todos estos seres vivos tienen que también responder a unas ciertas características, bien, como recibir estímulos, que sea una irritabilidad, tener la capacidad de reproducirse, bien, para ir transmitiendo de generación tras generación su información génica. Ok, todo esto está avalado a partir de la teoría celular, como bien habíamos dicho, que establece que la célula es la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de todos los seres vivos. Dentro de estas células vamos a tener dos tipos de células, que son las células de carácter procariota y de las células eucariotas. Bien, ambas dos son diferenciables, ya que una es más compleja que la otra, pero no menos importante. Ambas dos son sumamente importantes. Las células procariotas, bien, como podemos observar en la imagen, va a tener su ADN disperso en el citoplasma. En cambio, en las células eucariotas su ADN se va a encontrar en una estructura que se llama núcleo. Bien, ahora vamos a entender que una célula es un compartimiento aislado, bien, del medio externo que lo rodea, lo cual puede compararse con una ciudad altamente dinámica, rodeada por una muralla selectiva al paso. Esa muralla se llama membrana fosfolipídica. Existen organismos vivos que solo constan de una célula, organismos unicelulares, como protozoos, algunos hongos y bacterias. Y existen organismos más complejos que están formados por muchas células, organismos pluricelulares, que abarcan desde organismos relativamente simples como artrópodos o nematodos microscópicos hasta seres humanos y plantas. Ok, si nosotros observamos la morfología de la célula procariota, la célula procariota es una célula primitiva, una de las primeras, es la primera célula que se forma en una tierra primitiva, bien, y principalmente tiene características propias para ser una célula procariota. Primero que todo, estas células son pequeñas, carentes de núcleo y de organelos, conformantes del reino de bacterias o monera. Se cree que este tipo de células fueron las primeras en aparecer en la historia de la vida, puesto que su simplicidad e increíble diversidad de adaptación a las diferentes condiciones ambientales la transforman en buenos candidatos para ello. Recordemos que la tierra primitiva era una tierra donde había gran cantidad de pH, acidez, había temperaturas bastante elevadas y había una gran cantidad de radiación proveniente del universo, del espacio. Por lo tanto, estas células, y que se ha comprobado actualmente, que pueden soportar gran cantidad de acidez, gran cantidad de temperatura y gran cantidad de radiación. Es por eso que estas mismas bacterias pueden viajar en asteroides. Hay una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que habla principalmente de que estas bacterias o tejidos venían adosados en distintos meteoritos que cayeron a la Tierra y encontraron condiciones óptimas para poder reproducirse. Pero bien, con respecto a la morfología de una célula procariota, podemos encontrar los mesosomas. Los mesosomas consisten en pliegues o invaginaciones
de la membrana plasmática hacia el citoplasma, que participa en la replicación del material genético procariota durante la reproducción celular. También estudios dicen que estos mesosomas, bien, son los participantes activos para la generación de energía de estas bacterias o de estas células procariotas. También presentan una pared celular. En algunos procariotas está muy desarrollado y en otros no. Consiste en una pared compuesta de peptidoglicano. Por lo tanto, esta pared celular, que le da una rigidez, en algunas tienen mayor pared o menor pared, se le va a añadir o adherir una molécula que se llama peptidoglicano. A partir de este peptidoglicano, nosotros podemos diferenciar distintos tipos de bacterias, las gram positivas con las gram negativas. También presentan ribosomas, bien, pero ribosomas más pequeños, 70S. Estos ribosomas no son organelos, son complejos supramoleculares de ARN ribosomal que participan en la síntesis de proteínas. Son más pequeños que los eucariotas y tienen una secuencia diferente. También presenta una pilis, ¿bien?, que son fibrillas tubulares que pueden participar en la adhesión a superficies o transferencias de información genética hacia otras procariotas, hacia otras bacterias. Este caso se ha estudiado mediante la conjugación, y si hay dos bacterias y una de las bacterias dentro de su material genético tiene una resistencia con respecto a un antibiótico, esta bacteria a partir de la bilis le puede transferir este material genético que le ayuda a resistir a este antibiótico. También presenta plasmidos, que son fragmentos de ADN codificante de alguna ventaja, en la mayoría de los casos, que pueden ser transferidos entre procariontes. Por lo tanto, este plásmido, este ADN circular, puede ser transferido a partir de la pili a otra bacteria. Y por último, presentan una cápsula o cápside, que consiste en una capa generalmente de polisacáridos, bien, de muchos azúcares, que protegen a algunas bacterias de la acción del sistema inmune una vez dentro del huésped. Por lo tanto, esta cápside o cápsula le da protección, tanto protección a altas temperaturas, protección a ácidos y también protección a radiación. Bien, eso es lo que podemos encontrar sobre una célula procariota. Las células procariotas más o menos van a tener dimensiones de 0,1 a 5 micrómetros. Bien, son considerablemente más pequeñas que las células eucariotas, que estas tienen un tamaño de 10 a 100 micrómetros. Aquí podemos observar un tipo de bacteria. Bien, es una bacteria que se llama Escherichia coli. Se encuentra en el intestino de nuestro cuerpo. Aquí la podemos ver con un contraste. Se puede observar el color de color rosado. Bien, con respecto a las células eucariotas, toda célula eucariota va a constar de tres componentes esenciales para poder definir esta célula eucariota. Va a presentar un núcleo en donde se va a almacenar el material genético, el ADN, en forma de cromatina. Va a tener una membrana plasmática que va a estar formada principalmente de fosfolípidos, y va a presentar un citoplasma donde va a ser el medio que se van a realizar todos los procesos metabólicos de esta célula. A diferencia de la célula eucariota, a diferencia de la célula procariota, las células eucariotas van a presentar organelos citoplasmáticos. Dentro de estos organelos citoplasmáticos vamos a encontrar organelos que se encuentran con tan solo con una membrana simple, otros con una membrana doble, o algunos que no van a ser organelos y van a ser considerados como complejos supramoleculares.
Bien, estas células se encuentran en todos los animales. La célula que nosotros estamos observando es el constituyente morfológico, funcional y reproductivo de ese lindo orangután que nos está mirando con una sonrisa. Bien, por lo tanto, dentro de los organelos de membrana simple vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso. El RER, retículo endoplasmático rugoso, es un gran organelo de membrana simple que está íntimamente en contacto con el núcleo. Participa activamente en la modificación y el plegamiento inicial de las proteínas. En su membrana se encuentran adosados ribosomas que le dan el aspecto rugoso. Bien, por lo tanto, está el núcleo, donde se va a encontrar el ADN en forma de cromatina, y se va a encontrar íntimamente relacionada de la membrana del retículo endoplasmático con la membrana del núcleo, este organelo de membrana simple que se llama retículo endoplasmático rugoso. Se llama rugoso por la presencia de ribosomas. Los ribosomas no son organelos, son complejos supramoleculares. Este retículo endoplasmático rugoso es el encargado de sintetizar, bien, en los primeros inicios, las proteínas. También tenemos un retículo endoplasmático, pero ahora liso, bien, está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso y participa en la síntesis, la formación de fosfolípidos, bien, o lípidos. Ya sabemos cuáles son los lípidos. Y tiene un importante rol en la degradación de sustancias tóxicas para la célula. Principalmente la presencia de más retículo endoplasmático rugoso o de más cantidad de retículo endoplasmático liso va a depender en el órgano en donde se encuentra este tipo de célula. Principalmente el retículo endoplasmático liso se va a encontrar en gran cantidad en el hígado, ya que este es el encargado de poder detoxificar el organismo humano. Por lo tanto, en ese órgano vamos a encontrar gran cantidad de retículo endoplasmático liso. También tenemos un aparato de Golgi que está muy cercano al retículo endoplasmático rugoso y posee una cara cis que va a ir hacia el retículo y una cara trans que va a ir hacia la membrana fosfolipídica. Principalmente lo podemos observar con el número 6 en la imagen. El aparato de Golgi es el órgano modificador, distribuidor y empaquetador de todas las proteínas que fabrica la célula, provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Bien, por lo tanto, toda esta cadena, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, le va a dar una maduración, una formación, un proceso y una maduración de las proteínas. Eso se llama el transporte endomembranoso de la célula. Bueno, y también vamos a encontrar otras estructuras como los lisosomas, los perioxosomas y las vacuolas, que van a seguir siendo organelos de membrana simple. También tenemos otro tipo de organelos que van a ser organelos de doble membrana, como por ejemplo las mitocondrias, los cloroplastos, el núcleo celular. Bien, dentro de estas mitocondrias vamos a decir que son los organelos con una estructura particular, compuesta de una membrana externa y una membrana interna, que forma crestas hacia su interior y posee su propio ADN circular. Participa activamente en la síntesis de ATP. El ATP, recordemos que es la energía celular, en presencia de oxígeno. La estructura y función de las mitocondrias las vamos a analizar más en detalle en guías posteriores. Los cloroplastos, que se encuentran exclusivamente en las células vegetales,
principalmente son los que van a transformar la energía solar a energía química. Bien, por lo tanto son los que nos permiten a los animales poder nutrirse. Principalmente estos cloroplastos se encuentran en el reino Plantae, en algunas bacterias, cianobacterias y en algunas algas. Principalmente su función va a ser transformar la energía solar proveniente del sol a energía química en forma de adenosín trifosfato. Y bueno, para finalizar tenemos complejos supramoleculares que no van a ser organelos, por lo tanto no van a presentar ningún tipo de membrana plasmática, y en esta vamos a encontrar los ribosomas, que principalmente no poseen ningún tipo de membrana y están compuestos por ARN ribosomal y proteínas, y participan en la síntesis de proteínas de estructuras primarias. Los centriolos, bien, que se ve en el número 13, son también conocidos como los centros organizadores de los microtúbulos. Cuando la célula se comienza a reproducir, los cromosomas necesitan orientarse en el medio de la célula. Bien, para que se orienten en esa posición, los centriolos, a partir de prolongaciones de microtúbulos, los comienzan a guiar hasta la mitad de la célula. Y bueno, tenemos el citoesqueleto, que está formado por microtúbulos, por microfilamentos y filamentos intermedios. Estos le van a dar las cadenas, las avenidas, para poder transportar distintos metabolismos de la célula. Por lo tanto, jóvenes, dentro de una célula eucariota la vamos a poder emular a una gran ciudad. Bien, como sale en su guía. Espero que les haya quedado claro. Si siguen existiendo algún tipo de dudas, consultas, por favor enviarme estas dudas a feespina@sanfernandocollege.cl. Que estén muy bien, jóvenes, y nos vemos en un próximo video.